Antes de la llegada de los españoles a Tenochtitlán, la capital del poderoso imperio azteca era una de las más acaudaladas, extensas y eficientes del mundo. La enorme ciudad, ubicada en medio de un lago, solo estaba conectada a tierra firme por 3 avenidas principales, haciendo que un ataque a la urbe fuera casi imposible. El imperio mexica albergaba en la residencia del emperador Moctezuma, llamado Palacio de Axayácatl, además de todas sus riquezas, las ofrendas de las demás tribus enemigas, a las que tenían esclavizadas, haciendo del tesoro de Moctezuma uno de los más ostentosos y valiosos del mundo. Tras el descubrimiento de América, Hernán Cortés, desobedeciendo órdenes de sus superiores, emprendió el camino hacia la Gran Tenochtitlán en busca de riquezas. Los aztecas creían que ese año sería la segunda venida de Quetzalcóatl, pues así lo dictaba una vieja profecía, que curiosamente coincidía con la llegada de los europeos, por lo que todos los habitantes de Tenochtitlán confundieron a los colonos con dioses. Al llegar Cortés, junto con su pequeño séquito, fueron recibidos con todos los lujos de la época y hospedados en el gran palacio de Axayácatl. Fue ahí dentro que los españoles, al examinar la estructura, se percataron de una habitación secreta, que parecía haber sido tapiada con rapidez. Al retirar las maderas, presenciaron lo que al día de hoy se conoce como el Tesoro de Moctezuma. Un gran cuarto repleto de valiosas joyas y figuras de oro puro. Sin embargo, volvieron a tapiar el cuarto llevando solo pequeñas reliquias, pues cuando tomaran la ciudad se apoderarían de todo su contenido. Un ataque contra los españoles se desató en las inmediaciones de Veracruz, y los europeos, que buscaban una excusa para atacar la ciudad, culparon de esto al sagrado Tlatoani de Tenochtitlán, o sea Moctezuma, quien fue encarcelado. Mientras tanto, una tropa de soldados españoles proveniente de Cuba desembarcó en Veracruz para encarcelar a Cortés por su desobediencia. El conquistador marchó a Veracruz para hacer frente al pequeño ejército, dejando pocos hombres en Tenochtitlán, que ya eran mal vistos por sus habitantes, pero que no podían atacar por petición expresa de Moctezuma, que los seguía considerando como dioses. Encargado de todo quedó uno de los personajes más sanguinarios de la conquista, Pedro de Alvarado, conocido por su eficacia y brutalidad en batalla. Esto marcó el inicio de la rebelión contra los españoles. Mientras tanto, Cortés, que había derrotado fácilmente a su enemigo, regresaba a la ciudad de Tenochtitlán para tratar de calmar las cosas. Sin embargo, ese fue un error garrafal, pues antes de darse cuenta, ya se encontraba encerrado en el palacio de Axayácatl, luchando por su vida, rodeado por miles de encolerizados aztecas. Para tratar de ganar tiempo, utilizó a su aliado preso Moctezuma, para que saliera al balcón y tratara de calmar los ánimos. Sin embargo, al hacer su aparición el emperador fue apedreado por sus súbditos, quienes lo culpaban directamente por la entrada de los españoles a la ciudad. Malherido, el Tlatoani ingresó nuevamente al palacio, y para Cortés, el final era inminente. Tratando de ganar más tiempo, se dice que Cortés liquidó a Moctezuma y entregó el cadáver a su gente, asegurando que había muerto por culpa de una pedrada en la cabeza. Mientras los aztecas estaban distraídos, realizando un sepulcro de honor para su emperador, los españoles tomaron todo el oro que pudieron del palacio y salieron sigilosamente, cobijados por la noche, aprovechando una ligera lluvia que se había desatado. No obstante, los únicos caminos por los que podían salir eran las 3 avenidas principales, resultando sumamente desventajoso para los españoles, quienes encima se hundían en el lodo producto de la lluvia y de su pesada carga. Poco antes de la mitad del camino, una señora indígena se percató de la huida de los europeos y empezó a gritar frenéticamente. Miles de guerreros aztecas aparecieron de pronto por todas partes. En este punto, solo aquellos suficientemente inteligentes para abandonar sus joyas y preciados metales tuvieron alguna oportunidad de salvar sus vidas. Aquellos avariciosos que pensaron que podían huir con alguna pieza de oro enfrentaron un final inminente. Esta masacre cobró la vida de más de 600 españoles. Toda su artillería se perdió en el lago, junto con gran parte de los caballos y el 90% del famoso tesoro de Moctezuma. Se dice que Cortés, atestiguando la magnitud de la pérdida, se soltó a llorar en un árbol, en un capítulo nefasto para los conquistadores que se conoció popularmente como la Noche Triste.
El maltrecho grupo de españoles huyó de Tenochtitlán, teniendo otro fuerte encuentro con los aztecas en Otumba, Estado de México. Ahí, Cortés perdió otra buena cantidad de los pocos hombres que lo acompañaban, y exclamó con amargura la mítica frase, «Oh, tumba de mis soldados», que supuestamente da el nombre a este municipio. Finalmente, de manera milagrosa, llegó al territorio aliado de Tlaxcala, salvando por poco sus vidas. Más de un año después, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán, pero por más que buscó por todas partes el tesoro, nunca apareció. Se cuenta que interrogó al último tlatoani Cuauhtémoc para que le revelara el paradero del tesoro, pero ante la negativa del emperador, ordenó que a este se le untaran los pies y las manos con aceite y les prendió fuego. Finalmente, Cuauhtémoc confesó que el tesoro había sido lanzado al lago, y aunque extensas búsquedas españolas barrieron toda el área, del tesoro solo aparecieron algunas piezas pequeñas. Desde entonces, varias personas se aventuran a decir que el tesoro está enterrado en alguna parte de México, España e incluso en Estados Unidos. Una pequeña parte del tesoro, valuada en más de 200 millones de pesos, fue encontrada en Veracruz a mediados de los 70s, pero hasta ahora el grueso del tesoro sigue sin aparecer. El árbol donde se cree que lloró Cortés sigue existiendo hasta nuestros días y es conocido como el árbol de la noche triste, aunque en los años 80 este símbolo de la resistencia indígena, que es patrimonio natural de la nación, fue rociado con gasolina e incendiado por un pequeño grupo vandálico, reduciendo su tamaño más de la mitad y quedando prácticamente en ruinas. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron. Ayúdanos comentando y compartiendo este video, así cada vez seremos más Main Watchers. Hasta la próxima.